Ver, muy bien. Esperamos un segundo a los hermanos del Facebook. Bienvenidos, hermanos todos, una vez más a esta edición de Tesoros del Cielo con la serie El poder de Dios en mí, un estudio de los dones del Espíritu Santo. Y hoy seguimos, vamos a ampliar un poquito el tema del don de hacer milagros, ¿verdad? Quería leerles la conclusión de la semana pasada y continuar hoy. Vamos a tener un estudio un poco diferente porque voy a compartir un poco de testimonios personales y aseverar el hecho de que Dios sigue haciendo milagros, ¿verdad? Pero vimos que uno de los propósitos de Dios al dar el don espiritual de hacer milagros era para dar evidencia o prueba de que el mensaje que se estaba anunciando era verdaderamente de parte de Dios, ¿verdad? Vimos cómo Dios Padre respaldó el mensaje que daba el Señor Jesús, empezando con él, ¿verdad? Con portentos, milagros, ¿verdad? Él tenía ese don que Dios le había am, otorgado, ¿verdad? Con la presencia del Espíritu Santo, el Señor hacía portentos y milagros, ¿verdad? Y también vimos cómo el mismo patrón se aplicó con los apóstoles, ¿verdad? El anuncio de la palabra era confirmado por milagros, ¿verdad? Existe mucha confusión y abuso en los círculos cristianos acerca de este don, y no solamente en las diferentes denominaciones, pero hay religiones también, ¿verdad? Hay gente que ah, cree que una persona exclusivamente puede hacer milagros, ¿verdad? Y de ahí hay esa tendencia a depender de individuos, hombres, mujeres y hasta niños, ¿verdad? Dicen, tienen el don de hacer milagros y la gente pone su fe en ciertos individuos, ¿no? Pero las escrituras son claras que el don de milagro era para respaldar la palabra, el mensaje de Dios y um, traía la gloria siempre a Dios. Cuando se manifestaban estos portentos, milagros, señales y prodigios, el Señor era glorificado. La gente reconocía, magnificaba a Dios, exaltaba a Dios porque se daban cuenta que era Dios el que había hecho el milagro. Pero este milagro, como digo, siempre lo vamos a ver, esa manifestación del milagro lo vamos a ver conectado con la proclamación de la palabra de Dios. O sea, no era algo aislado que alguien decía, quiero este milagro y Dios hacía el milagro. No era así como funcionaba, sino que se predicaba la palabra y Dios confirmaba la palabra a través de diferentes milagros, primordialmente sanidades y el sacar fuera demonios. Esa era la manifestación de confirmación de la palabra. Am, Ahora, con esto no estamos diciendo que Dios no hace milagros, sabemos que Dios hace milagros todavía y los hace de diferentes maneras, ¿verdad? Y el asunto que estamos tratando es el uso del don de hacer milagros, ¿verdad? Hay, denominacionalmente hay una parte del cristianismo que dice que ese don ya no está en acción. Hay otros que dicen sí está en acción y por eso buscan a lo mejor a personas que dicen tener el don de hacer milagros, ¿verdad? Pero vemos que de acuerdo a la palabra, el uso primordialmente es cuando el Señor va a confirmar su palabra, ¿verdad? Quería compartir con ustedes dos eventos especiales en mi vida donde podemos ver que el Señor sigue haciendo milagros en nuestra era moderna, ¿verdad? Y no necesariamente a través de un don de hacer milagros, simple y llanamente el Señor los hace um, como Él quiere y donde Él quiere, ¿verdad? Es una prerrogativa de Dios, como Él se manifiesta, ¿verdad? Y aquí tengo esta ilustración, le puse por nombre Provisión en el desierto, ¿verdad? Y les voy a leer algunos detalles, um, cómo sucedió.
Venía yo con mis padres y yo en el auto, ¿verdad? Veníamos viajando por tierra, ¿verdad? Y llegamos a un cruce que se le llama el Puerto Montañoso del Tejón, que está entre Los Ángeles, aquí en California, y Bakersfield. Es una autopista interestatal se llama la número 5, ¿verdad? Que corre de norte a sur. ¿Verdad? Y íbamos a entrar a este cañón, ¿verdad? También se le llama el Pase del Tejón o la Cañada del Tejón. Y es un cañón rodeado de montañas cuya elevación es de 4.000, aproximadamente 4.400 pies, que vienen a ser 1.200 metros, ¿verdad? Y abarca un trecho como de unos 15 minutos hasta desembocar en una planicie, ¿verdad? Primero va esta elevación montañosa y baja, termina en un área plana, ¿verdad? Veníamos de regreso de un paseo, mis padres y yo, ¿verdad? Un familiar joven que iba a manejar de regreso con nosotros cambió de opinión y siguió su camino por otro lado y me tocó a mí manejar a como 4 horas de regreso. Nunca había manejado tanto yo sola, ¿verdad? Siempre en áreas cercanas, ¿verdad? En la comunidad, ¿verdad? Pero me ofrecí de manejar para que mi papá y mi mamá no fuera tan pesado para ellos. El punto es que cuando veníamos de regreso, la temperatura subió a como a 115 grados Fahrenheit, que vendrían a ser como 46 grados Celsius. Estaba calientísimo, súper caliente, ¿verdad? Y empezamos a entrar a este cañón que era una elevación tremenda, ¿verdad? Y el carro se sobrecalentó, ¿verdad? Entró un pánico porque empecé a ver que todos los carros a mi alrededor estaban sufriendo porque estaba muy caliente, era una elevación muy grande, ¿verdad? Y empezaron a hacerse a un lado porque se estaban empezando a dañar, a poner las luces de emergencia, ¿no? Cuando yo me doy cuenta en el tablero de nuestro carro, todo estaba marcando rojo, lo máximo de calentamiento, ¿verdad? Y apenas íbamos entrando al cañón, ¿verdad? 115 grados, todo rojo, todo en lo máximo, empezó a salir humo del motor, ¿verdad? Y esa preocupación y angustia que entra porque uno está tan lejos de la casa, con una temperatura tan extrema, mis padres y yo aparentemente solos, ¿verdad? No había un hombre joven que nos pudiera a lo mejor empujar el carro o algo. Empezó la angustia, ¿verdad? Y yo me recuerdo ese terror, ¿verdad? Que uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me hago a un lado y le dije a mi papá, ¿qué hago? Porque si seguía dándole, el carro iba a explotar de tan caliente que estaba. Y me dijo, Apagamos el aire, abrimos las ventanas, entra un tremendo fogón de calor y el carro seguía marcando súper caliente, rojo, ¿verdad? Pero no me acuerdo yo si lo dije audiblemente o si lo pensé, fue algo mentalmente, pero Señor, ayúdanos, ¿no? Como Padre, te necesitamos, ¿no? Inmediatamente después de ese pensamiento o esas palabras, Señor, ayúdanos, como cuando Pedro clamó, ¿no? Se estaba ahogando, ¿no? Y Señor, ayúdame, esa fue la oración, y rescátanos, ¿no? Inmediatamente empezamos a ver una gota, dos gotas, tres gotas en el parabrisas, ¿verdad? Y de repente se viene un torrente de agua fría, ¿verdad? Un aguacero que bajó los niveles del calentamiento del carro en cuestión de segundos, ¿verdad? Yo iba manejando y podía ver el tablero ir bajando de súper caliente, iba bajando consistentemente hasta que regresó a la normalidad y pudimos manejar aproximadamente 15 minutos subiendo, 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 subiendo hasta que salimos del cañón y la lluvia paró exactamente en el momento que nosotros llegamos a la bajada, a la planísima. Yo me volteé a mi papá y le dije, esto fue un milagro de Dios.
estando tan caliente, 115 grados en un cañón montañoso, ¿verdad? No se prestaba para que llueva, ¿verdad? Pero el Señor inmediatamente en el momento que clamamos a Él, respondió solucionando el problema, ¿verdad? Y inmediatamente, ¿verdad? Pudimos ver su mano de poder. Tal vez los otros carros pensaron qué suerte, ¿verdad? O qué casualidad, ¿verdad? Qué magnífico que salimos de este problema, ¿verdad? Pero para nosotros fue una manifestación poderosa de la mano de Dios, rescatándonos y ayudándonos a salir de esa situación tan dura, ¿verdad? Esa para mí, y esto pasó hace como un año recientemente en sí, ha sido uno de los milagros más palpables e inmediatos, ¿verdad? Porque a veces uno espera, tiene que esperar que el Señor responda, ¿verdad? Pero en lo personal fue un milagro muy maravilloso que Dios obró para protegernos, moviendo lo- las esferas naturales, ¿verdad? Lo que vemos movió, fue un fenómeno de la naturaleza y, como digo, mucha gente ni cuenta, ni tal vez ni se imaginaron lo que estaba pasando por nuestra mente en la oración, pero Dios obró, ¿verdad? El segundo milagro pasó hace como unos 10 años atrás dentro de nuestro grupo de hermanas, ¿verdad? Una hermana fue diagnosticada con cáncer, le encontraron varios tumores y este, obviamente muchos hermanos estaban orando. Nosotros también, después del estudio, tuvimos nuestro tiempo de oración. Ella iba a pasar por una operación para remover los tumores que habían sido identificados en las diferentes pruebas, ¿verdad? Topografías, le habían hecho muchos exámenes que indicaban que eran tumores malignos y, y, y que eran reales, ¿no? Se habían visto, los doctores los habían visto, ¿verdad? Pero quiero compartirles este canto porque este canto tiene que ver mucho con esta historia de este milagro que el Señor hizo. Ah, este canto fue escrito por el hermano Phil Wickham y en la traducción el título es Gracia asombrosa es, ¿verdad? Este canto había salido en esos meses o en esas semanas cuando todo eso estaba pasando, ¿verdad? Y nosotras fuimos como grupo a un campamento de mujeres, era un retiro para hermanas hispanas, iba a ser en español, pero este canto lo tuvieron en el tiempo de alabanza y la hermana que había sido diagnosticada con el cáncer estaba a mi lado y estábamos alabando al Señor, pero quiero leerles el canto para que noten la palabra de Dios que se menciona en este canto, ¿verdad? Y muy interesante, estaba pensando compartírselos hoy en este estudio y ayer en la iglesia lo cantaron, la iglesia donde asisto es bastante grande y hay un par de directores de música, ¿verdad? Y escogen diferentes cantos. Y ya tenía mucho tiempo que no lo habían puesto, porque van, ¿verdad?, actualizando. Y se me hizo una confirmación muy linda del Señor, que fue el primer canto que se entonó ayer en la iglesia. Y dije, mira, el Señor tan tierno siempre es detallista, ¿no? Y Él sabía que yo quería usarlo y lo puso en la alabanza ayer, ¿verdad? Y miren lo que dice, gracia asombrosa es, dice la pregunta, ¿quién rompe el poder del pecado y la oscuridad? Cuyo amor es poderoso y mucho más fuerte. El Rey de Gloria, el Rey sobre todos los reyes. ¿Quién sacude toda la tierra con trueno santo y nos deja sin aliento en asombro y maravilla?
Esta es la gracia asombrosa. Este es el amor infalible, un amor que no cambia, ¿verdad? Que tomarías mi lugar, que llevarías mi cruz. Tú entregaste tu vida para que yo fuera liberado. Jesús, canto por todo lo que has hecho por mí. Dice, ¿quién trae nuestro caos de vuelta al orden? ¿Quién hace del huérfano un hijo y una hija? El Rey de Gloria, el Rey de Gloria. ¿Quién gobierna las naciones con verdad y justicia y brilla como el sol en todo su esplendor? El Rey de Gloria, el Rey sobre todos los reyes. Y de ahí dice, digno es el Cordero que fue inmolado o sacrificado, ¿verdad? Esa es una traducción. Ah, digno es el Rey que conquistó la tumba, ¿verdad? El Señor resucitó. Digno es el Cordero que fue sacrificado. Digno es el Rey que conquistó la tumba. Digno, digno, digno. Bien, como pueden ver, este canto es bastante bíblico, ¿verdad? Habla del poder de Dios, de la gracia de Dios en Jesús, que se manifiesta en Él tomando nuestro lugar en la cruz para vencer la muerte, vencer el pecado, vencer a nuestro caos, lo trae de regreso a un orden, ¿verdad? Y habla de cómo Él personalmente nos rescata, ¿verdad? Nos da una familia, nos da... la gracia de Dios se manifiesta en Jesús de muchas maneras, ¿verdad? Y algún día cuando Él venga, ¿verdad? Él va a gobernar a las naciones en justicia y en verdad. O sea, el canto habla del poder de Dios en lo presente y en el futuro. Y es bastante bíblico. Está la palabra de Dios aquí representada en canto, ¿verdad? Y bueno, se los comparto porque cuando fuimos a este retiro, empezó esta alabanza y por primera vez en mi experiencia de caminar con el Señor, estábamos alabando al Señor y el Señor no es que uno oye la voz de Dios, ¿verdad? Pero como que percibe un pensamiento que uno sabe que no es de uno, que de repente, porque uno no lo estaba procurando, o sea, es como algo que viene sorpresivamente, ¿no? Y estábamos alabando al Señor y vino ese pensamiento, dile a la hermana que ella está sana y estaban alabando en esta palabra de Dios estaba siendo proclamada, ¿verdad? Que Dios es el que ordena nuestro caos, ¿verdad? Que muestra su gracia asombrosa, que nos muestra su amor. Y yo, mi primera respuesta fue, Señor, ¿es algo que yo estoy pensando o esto verdaderamente viene de ti? Y seguían alabando y seguían, y la hermana al lado mío. Y yo no le decía nada porque estaba como, no quiero darle una esperanza falsa o no quiero que sea algo que es de emoción y no es algo real. Entonces estaba yo resistiendo a ese impulso que el Señor estaba indicando y el canto seguía, ya estaba por acabarse y otra vez, dile. Entonces, Señor, ¿soy yo o eres tú el que está indicando esto? Dile, ella ya está sana. Dile que ya ha sido sanada. Entonces, con todo y esa como, no desconfianza, pero como ok, Señor, tú lo dices, tú lo haces, ¿verdad? Yo respalda tu palabra. Ese fue el pensamiento, respalda tu palabra. Y me volteo y le digo, susurrándole en su oído, porque estaba mucha la bulla de la música, de los parlantes y todo. Y le digo, el Señor dice que usted ya está sana. Entonces nos tomamos de la mano y seguimos alabando al Señor con las manos levantadas juntas, ¿verdad? Gracia asombrosa es, ¿verdad? Y seguíamos el amor de Dios, ¿verdad? Que tú tomaste nuestro lugar y nos has sanado. Estábamos proclamando la palabra de Dios en victoria, ¿verdad? Con las manos levantadas, con lágrimas, las dos, el Señor.
ya hizo la obra, ¿verdad? Ha traído tu caos a un orden, ¿verdad? Bueno, la hermana tenía que irse a su cita de operación. No me recuerdo los detalles si era al siguiente día o en esa semana, pero eran en esos días. ¿Y cuál fue la sorpresa cuando los doctores la operan, la abren? No encontraron ningún tumor. Ellos no podían creer porque tenían las pruebas de los rayos, eran el CT scan y todas estas MRIs que le habían hecho. Y no concordaba, no había nada. Ellos estaban como, ¿qué pasó? Y ella nos compartió después lo que Dios había hecho, ¿no? Ese milagro. Y hasta hace poco puso la hermana en su Facebook, ¿no? Un agradecimiento escrito del milagro que el Señor había hecho. Y el Señor confirmó su palabra. Entonces, yo estoy en el campo porque, como les digo, hay campos de que dicen, ya no, Dios no se manifiesta a través del don de milagros. Y es correcto en un sentido que no va a usar a una sola persona que dice, yo tengo el don de hacer milagros, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver cómo Dios actúa en nuestras vidas. Lo que sí es real y verdad es que Dios sigue haciendo milagros. Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. ¿Cómo los hace? Es el asunto que queremos descubrir en la clase de hoy. Así que número uno, tenemos que siempre recordar que los milagros que Dios hace en su gracia, los hace para respaldar su palabra. Yo diría, por ejemplo, en el caso la manifestación de cómo nos protegió del peligro. Hay tantos versículos en la palabra de Dios que hablan de que Dios nunca nos deja, nunca nos desampara, que Él va delante de nosotros, que Él es nuestro protector, Él es nuestro escudo, Él es nuestra roca, Él es nuestra fuerza. Entonces, cuando uno tiene la palabra de Dios, es fácil conectar esas palabras y ver el poder de Dios manifestarse como confirmación de la palabra. Cuando alguien no conoce la palabra de Dios, no está apercibido de cómo Dios está manifestando a su alrededor. Pero puede uno conectar la obra de Dios con la confirmación de su palabra. En el caso del el milagro que le hizo a la hermana era una confirmación. Estábamos escuchando la palabra de Dios en canto, la sabíamos, la creíamos en nuestro corazón y Dios obró de una manera eh, maravillosa y especial, ¿verdad? Porque usó el conducto humano para decir, esto es lo que voy a hacer, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso, ¿verdad? Muchas veces puede usarnos como instrumentos para comunicar su verdad y la va a respaldar porque Él a la postre o al fin y en definitivo es glorificado. Se habla de la palabra de Dios, lo que Él dice, quién Él es, ¿verdad? Se está glorificando a Jesús y él es glorificado cuando se manifiesta el milagro porque todo mundo reconoce que es una confirmación de Dios, de una evidencia del poder de Dios. Nunca el milagro va a traer a gloria al individuo. Él es magnificado. Él es exaltado en nuestra mente, en nuestro corazón y nuestro espíritu. No es que nosotros hemos movido a Dios, Dios nos ha movido a nosotros. A veces hay gente que tiene esa idea, voy a sacrificarme para mover a Dios, voy a orar para mover a Dios. Lo que Dios hace a través de sus manifestaciones poderosas es movernos a nosotros a confiar en Él, movernos a nosotros a ver el poder de la palabra de Dios, ver a Dios mismo manifestándose en las circunstancias, ¿verdad? Moviendo la naturaleza, moviendo lo común, nos lleva a ver una esfera espiritual manifestada en lo natural de una manera más palpable, ¿no?
no es que nosotros hemos hecho algo grande. Él hizo la obra y nosotros solo somos espectadores asombrados de su intervención y poder. Para mí fue algo tan maravilloso que Dios me haya escogido para comunicarle a la hermana lo que él iba a hacer en la vida de ella, ¿verdad? Y claro, nos bendijo a todas porque fue algo tan personal, tan cercano, ¿no? Fue un regalo que Dios nos dio, ¿verdad? Así que ah, fue real y fue palpable, ¿verdad? Y la hermana ha permanecido, como dicen, cancer free, no tiene cáncer, libre de cáncer por 10 y más años, ¿verdad? Así que Dios ha sido, es, es y será tan maravilloso para con nosotros. Dios todavía usa conductos humanos débiles y frágiles para mostrarse grande y majestuoso. No, como digo, el enfoque nunca va a ser el individuo y ahí es donde está el problema, donde hay personas que dicen, yo tengo el don y vengan a mí y mándenme dinero para yo orar por ustedes y que se sanen. Y mucha gente cae en esa trampa, ¿verdad? De buscar al individuo, buscar a la persona que anuncia, da estos anuncios, ¿verdad? A veces no solamente vemos abuso en esos aspectos, ¿verdad? Pero confusión y hay personas que, por ejemplo, dicen, no me importa quién haga el milagro, ¿verdad? Hay gente que dice, voy a pedirle que todo el mundo ore, cristianos de diferentes religiones, no importa qué es lo que creas, con tal de que me hagan el milagro, ¿verdad? Entonces, en un sentido, es una fe falsa, mentirosa, porque no está dependiendo del Dios de verdad. O sea que si el diablo le hiciera el milagro, creería también en el diablo, porque lo que quiere es el milagro, no está buscando la palabra de Dios, la verdad de Dios, la salvación en Dios, no hay confusión. Y muchas personas contribuyen a eso, ¿verdad? Cuando se reclama, se grita, se impone, se quiere mandarle a Dios, cuando en realidad el Señor se manifiesta tan dulcemente y tan eh, poderosamente al mismo tiempo al confirmar su palabra, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado porque vivimos en tiempos peligrosos donde va a haber mucho engaño, va a haber mucha falsedad, ¿verdad? Y el enemigo también hace milagros mentirosos. Cuando la gente, el efecto, el resultado del milagro es lo que nos va a indicar si fue hecho por Dios o no. Porque si un milagro lleva a adorar a Dios, lleva a exaltar a Dios, ¿verdad? Es como un reconocimiento, Dios, eres grande, ¿verdad? Tu palabra es verdad, eres un Dios de poder. Eso es algo de Dios porque llevó a la exaltación de Cristo. Pero si un milagro lleva a exaltar a una persona, a un individuo, a un sistema, a una organización, a lo que sea que no sea Dios, sabemos que es algo que no fue de Dios, ¿verdad? Algo que el enemigo está usando para tener cautiva a la gente en idolatría, porque se adora al conducto, ¿verdad? Se adora al hombre en lugar de a Dios, ¿verdad? Así que tenemos que tener ese cuidado, saber que los milagros son una confirmación de la palabra de Dios y Dios usa diferentes medios para manifestar su poder, ¿verdad? Y hoy vamos a ver qué medios puede usar. Yo sé que dije que iba a ser un poco diferente porque quería compartirles esos dos testimonios personales. Tengo otro más que quiero compartir si el Señor permite en la próxima clase cuando hablemos de el don de sanidades, ¿verdad? Acuérdense que ese es el único don que está en plural, ¿verdad? Casi todos están en el singular, ¿verdad? Y ese es el único don que habla en plural, sanidades. Así que la palabra milagro
que se usa en el don de milagros, cuando dice el don de milagros, esa palabra milagros, es usada 120 veces en el Nuevo Testamento. Y la palabra en su raíz, la palabra milagros en su raíz, subraya la habilidad de hacer algo sobrenatural contrario a la ley natural o a la explicación. O sea, tiene que ser algo que verdaderamente está fuera de lo común, ¿verdad? Algo fuera de lo normal, fuera de la explicación. No podemos explicarlo, como en el caso de que se desaparezcan tumores. Es algo fuera de lo normal, ¿verdad? Entonces, eso es un milagro. Y esa palabra milagro se usa 120 veces en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Esta palabra en español se traduce como poder, maravillas, obra poderosa o fuerza. O sea, no en todos los versículos donde se usa la palabra del don de milagros o milagros se va a mencionar como milagros. A veces se traduce diferente. Y con otras palabras también. Se usan como 6 diferentes palabras en conexión con los milagros, pero el énfasis siempre en esta palabra está en la fuente del poder, no en el milagro en sí. O sea, la gente no se enfoca en la manifestación del milagro y exaltar el milagro, sino se enfoca en quién fue que lo hizo. Fue Dios, ¿verdad? La fuente, quién produjo, quién tiene el poder para hacer esto. Cuando se reconoce y se asigna el poder a Dios, se le adora y agradece a Él. Entonces el milagro cumplió el propósito para lo que se lo mandó. O sea, se glorifica a Dios, ¿verdad? Cuando una persona empieza y dice, es que yo oré mucho, yo ayuné mucho, yo, por eso el milagro se hizo, entonces está completamente fuera del el propósito para lo que Dios permite el milagro. Y esa palabra milagros, que se usa 120 veces en el Nuevo Testamento, para mi sorpresa fue la palabra griega dunamis. ¿Por qué? ¿Por qué me sorprendió? Porque esta palabra yo la asocio mucho con el versículo que dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Recibiremos dunamis, el poder. De esta palabra sacamos nosotros la palabra dinamita. Dinamita es en la química la mezcla explosiva compuesta de nitroglicerina y un cuerpo muy poroso que se absorbe. Noten, se me hace interesante, el poder está en la nitroglicerina, pero se tiene que usar combinado con algo eh, que no sirve de mucho, algo poroso, ¿verdad? Y cuando pensamos en la presencia del Espíritu Santo, es el poder de Dios en un cuerpo poroso, ¿verdad? Algo que en sí es frágil y pasajero, ¿verdad? Pero el dunamis, esa palabra fue usada por el que inventó la dinamita, dijo, voy a usar esa palabra porque quiere decir poder, ¿verdad? Dinamita, el dunamis. También el dunamis se usa para referirse a una, perdón, hablando de la dinamita, se puede usar para referirse a una persona cuando uno dice, esta persona es una dinamita, ¿verdad? O que causa alboroto, eh, porque causa una impresión, una persona por su energía o fuerza se le puede llamar, eres una dinamita, ¿verdad? Que traes mucha energía. Ah, pero muy interesante, nosotros fuimos dados este dunamis, este poder, esta gracia de Dios cuando nacimos de nuevo y el Señor nos sella con su presencia, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Ahora, hablando de la dinamita tiene poder de cambiar las cosas con las que tiene contacto, ¿verdad? Una dinamita, ¿verdad? Abre camino cuando explota, ¿verdad? Lo usan para abrir espacios en las montañas, para hacer puentes, no, más bien como hacer túneles, o también la dinamita limpia terrenos, ¿verdad? Descubre tesoros, la usaban en las minas para hacer más pequeñas las rocas, ¿verdad? Y poder encontrar la,
el oro, los diamantes, lo que sea que estén buscando, ¿verdad? La dinamita en lo negativo derrumba lo que ya no tiene uso. Cuando vemos esas demoliciones de edificios, ¿verdad? Que ponen toneladas de dinamita y saben cómo traer un edificio a que se caiga paralelamente, ¿no? Para que no cause daños alrededor. Entonces, la dinamita tiene el poder de hacer cambio y de derrumbar. A veces cuando pensamos en la presencia del Espíritu Santo, que nos da el poder, ¿verdad? Para abre camino en nuestra mente para salir adelante obedeciendo al Señor, derrumba hábitos, derrumba cosas que ya no sirven en nuestra vida. La presencia del Espíritu Santo va cambiándonos, va descubriendo los tesoros que Dios tiene en Jesús para nosotros, ¿verdad? Así que vamos a ver rápidamente, yo sé que el tiempo pasa rápido, pero vamos a ver algunos ejemplos bíblicos donde se usa la palabra dunamis, traducida como poder, fuerza, o aquí me faltó, o salvación también, se la traduce como la palabra salvación. Am, Empecemos con los milagros de Jesús y voy a leer las escrituras. Les he marcado en negrita más oscurito donde aparece la palabra dunamis o donde sería la palabra dinamita para nosotros, ¿verdad? Lucas, los milagros de Jesús, acuérdense que esa palabra quiere decir milagros. En Lucas 4:36 dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Noten la conexión de la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Dice que con autoridad y dunamis y poder manda a los espíritus inmundos y salen, ¿verdad? El milagro era liberar a las personas de la de esclavitud y el poder de las tinieblas sobre ellos, ¿verdad? Él hablaba la palabra de Dios, ahí está la confirmación de la palabra de Dios. Ven la conexión. Siempre Jesús mostraba su poder, era una confirmación que él era el Mesías, con él empezó. Hechos 2:22, hablando Pedro, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, los dunamis, los milagros, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, ¿verdad? La confirmación del Mesías, la confirmación del Hijo de Dios, la confirmación del Cristo, ¿verdad? El Rey había venido en nuestro mediador, el profeta de Dios que anunciaba salvación, ¿verdad? Él era confirmado a través de los dunamis, las maravillas, el poder, el milagro. Otra, Otro versículo donde se usa la palabra dunamis es este que está en Romanos 1:16, cuando se habla del poder de Dios para salvar. El dunamis, poder. Dice, porque, esto dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio. Aquí está la palabra de Dios, las buenas noticias de salvación, porque es poder de Dios, milagros de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La salvación es un milagro poderoso de Dios de rescate, de liberación, un, un, un milagro de transformación, de muerte a vida, ¿verdad? Del poder de las tinieblas al reino poderoso de Dios, ¿verdad? Es el milagro de Dios, el dunamis, el poder, ¿verdad? Lo que quiero hacer ver que el conecte, a veces pensamos milagros solamente en algo físico relacionado con alguna enfermedad, pero los milagros de Dios, el dunamis, que se usan en el don de milagros, esa palabra, el don de dunamis, el don del poder, se manifiesta como confirmación a la palabra de Dios presentando a Cristo para que la persona sea salva, para que la persona sea libre del pecado, de la muerte, ¿verdad? Y también se va a hablar de la presencia del Espíritu Santo. Ese es un milagro en nuestras vidas, pero vamos poco a poco.
Avancemos. Mateo 25:15. Hablando, también es una capacidad, una fuerza que Dios da. Dice Mateo 25:15, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su dunamis, a su poder o a su capacidad. Y luego se fue lejos, ¿verdad? O sea, que el Señor reparte también, se traduce estos talentos, ¿verdad? Estas, estos regalos que Dios nos da para que hagamos cosas en nuestra vida. Hay una obra que Dios ha dado para usted, una para mí, otra para otros hermanos, ¿verdad? Cada uno tenemos un propósito y el Señor nos lo ha dado de acuerdo a nuestro poder, a nuestra capacidad. Esa es la palabra dunamis, ¿verdad? El poder, hablando del poder del dunamis, habla también acerca del poder de Jesús. Miren en Marcos 5:30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el dunamis que había salido de él, el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? El Señor me hizo pensar este versículo que era como un presagio de lo que el Señor iba a hacer con todos nosotros al otorgarnos su propio poder en la presencia del Espíritu Santo. Él transmite su poder, la confirmación de su palabra está en la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí lo tenemos, el versículo que mencioné al principio, Hechos 1:8. El poder del Espíritu Santo para los creyentes. Dice, pero recibiréis dunamis, van a recibir milagros o van a recibir el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Noten, el propósito del poder es para ser testigos, es para hablar a otros de Dios, de Jesús, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y lo que puede hacer en la vida de ellos, ¿verdad? No es para exaltarse uno o para sentirse uno superior, como más espiritual, es para glorificar al Señor. Unos cuantos versículos más hablando del dunamis, el poder de los milagros, que es la misma palabra se ven en los milagros de los apóstoles. Hechos 3:12 dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro dunamis, como que si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? O sea, la gente empezó a ver a Pedro como el milagroso, ¿no? Y él dice, ¿por qué me están viendo a mí como que si ha sido por mí, por mi piedad, ¿verdad? Como por mi obediencia o por mi santidad que yo he hecho el milagro? No, él apuntó a Jesús. Por él es que se ha hecho este milagro, ¿no? Es por el Cristo, por el Mesías. Hebreos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos dunamis o diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Noten, es Dios el que testifica, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la palabra que estamos usando constantemente? El que confirma. Dios confirma su palabra, el testimonio de su palabra con estas manifestaciones de poder, ¿verdad? Según de Corintios 12:12 dice, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y dunamis y milagros. ¿Verdad? Y aquí con estos dos terminamos. Hablando del dunamis, también se puede referir al poder del pecado y al poder de los ángeles. Por ejemplo, 1 Corintios 15:56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, o el dunamis del pecado, la ley. O sea, hablando de la palabra milagros, es la palabra dunamis y habla del poder, ¿verdad? El poder de Dios. ah, en este caso, la ley es la que nos acusa porque todos hemos pecado. Por eso le da poder al pecado de condenarnos. Por eso necesitamos al que cumplió toda la ley, a nuestro Señor Jesús, y para ser libres de ese
poder, ¿verdad? De condena, de acusación. Y por último, segundo de Tesalonicenses 1:7, hablando del poder de los ángeles, el dunamis de los ángeles también dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su dunamis, los ángeles de su poder, ¿verdad? Así que el punto en esta clase sería reconocer que Dios ha extendido su poder en la presencia del Espíritu Santo y no es un solo don de milagros que solamente una persona puede hacer, pero Dios nos puede usar a todos para manifestar la confirmación de su palabra, porque todos los creyentes debiera de añadir, ¿verdad? No, no todo mundo, ¿verdad? Pero los hijos de Dios, el que ha nacido de nuevo en Cristo, el que es el templo del Espíritu de Dios, tiene ese poder para confirmar la palabra de Dios en cualquier lugar o en cualquier momento, si nos dejásemos usar por el Señor, ¿verdad? Si tuviéramos esa palabra de Él dentro de nosotros para poderla conectar en el momento que sea necesario para traerle gloria a Él. O sea, como, porque Dios es real y Él quiere revelarse a las personas, ¿verdad? De alguna, a través de su palabra y confirmando esa palabra. Así que básicamente Dios no es limitado por nosotros, por nuestras ideas. Dios no es limitado por ah, eh, ninguna circunstancia, ¿verdad? Él puede, eso sabe, Él es todopoderoso, Él quiere que ser conocido, ¿verdad? Y está extendiendo su poder en, en nuestra vida a través de la presencia de Cristo en nosotros, la presencia del Espíritu Santo, que es nuestro dunamis, que es nuestro poder, ¿verdad? Es el milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que debemos aprender a reflejar esa verdad cuando entendemos que Dios está en nosotros. Dios es el que ha hecho el milagro de salvarnos. Dios es el que, o sea, Jesús, ¿verdad? En nosotros es el que nos da el poder para vencer el pecado, el que nos da el poder para ser testigos de él, ser, expresar la realidad de que Dios está en nosotros, ¿verdad? Pero si vivimos vidas donde no reflejamos que somos hijos de Dios, que nunca vamos a ver a Dios manifestarse, pero cuando somos susceptibles a su palabra, está abundantemente en nosotros. Mi copa está rebosando, decía el Señor Jesús en esa recitación del Salmo 23 a través del rey David, ¿no? El Señor es mi pastor, Él nos guía, Él nos usa en su gracia y misericordia. Um, no hay límites, ¿verdad? Para glorificar a Dios. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor porque su palabra es verdad y en todo momento el Señor está con nosotros, ¿verdad? Y se manifiesta. Así que vamos a darle gracias al Señor por eso. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque eres tan bueno y maravilloso, Señor, y nos permites ver tu poder, Señor, en nuestras vidas. Gracias por Jesús, gracias, Señor, por darnos de tu espíritu de poder, para confirmar tu palabra, saber que lo que tú has dicho es verdad, Señor. Reconocemos que todo lo bueno, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por rescatarnos, Señor, por librarnos de la muerte, la condenación a través de Jesús. Señor, por haber empezado esa obra que la vas a acabar cuando vengas por nosotros, Señor. Gracias por ese milagro, por ese poder, Señor, esa realidad de que si tú estás con nosotros, ¿a quién contra nosotros, Señor? Nadie puede separarnos de tu amor, Señor. Gracias porque todos esos milagros que has hecho en nuestras vidas,
son testimonio de la verdad de tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que hemos resucitado con Cristo. Ya es un hecho que estamos sentados con Él en la gloria. Señor, gracias porque solamente tu poder nos puede hacer perfectos. Solamente tu poder nos puede sacar de este mundo, Señor, y llevar a la gloria, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a aplicarla y de una manera a tener fe, creer que lo que tú has dicho es verdad, Señor, y estar atentos a las confirmaciones que tú das, pequeñas y grandes, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, que es nueva cada día, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, cada oyente, Señor. Padre, manifiéstate en nuestras vidas. Padre, poderosamente úsanos para tu gloria, Señor. El tiempo es corto. Sabemos que tú vienes y hay muchas personas que faltan que vengan a tus caminos, Señor. Úsanos con tu evangelio de poder, confirmando tu palabra, Señor. Úsanos para darte toda la gloria y la honra, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. 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 Que Dios los bendiga, mis hermanos.